Soy el pastor Willy Ortiz de la ciudad de Naples, Florida, y el día de hoy me corresponde traer la enseñanza de la Saliyot 4 y 5, que abarca desde Bereshit, desde Génesis capítulo 14 hasta el capítulo 15, 6. Parecen dos Saliyot cortas, pero con mucha información realmente. Recuerden darle like a este video, comentar, compartir y activar la campanita para que así podamos llegar a muchas más personas. Le hemos puesto, amados, por título a esta porción, Rey de Justicia, Melquisedec, Rey de Justicia. Y la Aliyá 4, que inicia en el capítulo 14, nos introduce entonces primero en una descripción detallada del contexto y nos deja saber en las guerras que tuvieron entre estos 5 reyes contra otros 4 reyes. El rey de Berá de Sedón, el rey de Birsha de Amorá, el rey de Shinab de Adma, el rey de Shemerber de Seboyín y el rey de Belá, que unieron fuerzas en el valle de Sidín, como nos dicen las escrituras, que es el área del Mar Salado, contra otros 4 reyes, como nos dice el verso 9, el rey de Kedarlaomer, de Elam, el rey de Tidal de Goyim, el rey de Amrafael de Shinar y el rey de Arioc de Eleazar. Entonces podemos ver, amados, que en los versos del 1 al 11, nosotros descubrimos que los amalequitas y los amarreos fueron derrotados por estos reyes. Sus territorios fueron saqueados, como también fueron robadas las riquezas de Sodoma y las riquezas de Gomorra. No fue sino entonces hasta el verso 12, donde nosotros encontramos que Lot, el sobrino de Abraham, fue cautivo. Dice el verso 2 entonces, también se llevaron a Lot, el hijo del hermano de Abraham, sus posesiones, y se marcharon, porque éste se había radicado en Sodoma, como estaba hablando nuestro pastor Diego ahora. Entonces, ¿quién fue el que le llevó la noticia a Abraham? El que le llevó la noticia a Abraham, el hebreo de su sobrino Lot, fue un gigante, el gigante Og. Pero vamos primero a leer el verso 13, donde nos dice, un fugitivo le llevó la noticia a Abraham el hebreo, que vivía en la encina de Manred, el emorita, pariente de Ecol y Abner, quienes eran aliados de Abraham. Mire que aquí encontramos un calificativo bien interesante que recibe Abraham, y es el de hebreo. Y esta es la primera mención de hebreo en la escritura. Nosotros sabemos que hebreo significa que ha pasado por las aguas, que ha atravesado. Un hebreo es una persona que ha cruzado un río. Abraham era un gentil que se hizo hebreo cuando cruzó el Éufrates. Pero más que solo mojarse físicamente, al cruzar el río, estaba poniendo en acción la fe que él tenía con Yud-Hei Bajei, con su Elohim. Y un comentario dice, como les estaba diciendo ahora, que quien llevó la noticia a Abraham fue un gigante, el gigante Og. Esto lo dice un comentario. Y además que quien había tomado cautivo a Lot, a su sobrino Lot, fue el rey de Babel, Amrafael, quien era el mismo Nimrod. Los libros de literatura histórica e interpretativa como el Midrash dicen que la batalla de los 4 reyes contra los 5 reyes fue muy feroz, en que los 4 reyes mataron a todos los gigantes de Astarot y que el único que había escapado a esa batalla había sido ese gigante Og. Algunos expresan que tener cautivo a Lot era una estrategia para poder llegar hasta Abraham y poderlo derrotar. Abraham, no pensándolo 2 veces y mostrando su amor por su sobrino Lot, fue a rescatarle de inmediatamente. Entonces nosotros vemos cómo los hombres del Eterno han sido hombres de armas tomar, de guerra, de luchar con justa causa. Abraham era un decidido y valiente guerrero, y a diferencia de sus discípulos, quienes probablemente habrían dudado en movilizarse para la guerra, Abraham no dudó en enfrentarse a 4 reyes poderosos que habían vencido a esos otros 5 reyes, ¿no? Entonces nos dice la escritura, amados, en Bereshit, en Génesis 14:14, que los hombres de Abraham
eran 318 y emprendió una persecución hasta Dan. Por la noche, él y sus servidores se desplegaron contra ellos y los derrotaron, y los persiguió hasta Obab, que queda al norte de Damesec. Cuando entonces terminó la guerra, los reyes liberados por Abraham salieron a recibirlo entre ellos. Entre ellos, entre todos los reyes, estaba el rey de Sodoma. Y en el verso 17, nosotros podemos leer que dice: cuando regresó de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que lo acompañaban, el rey de Sodoma salió a recibirlo en el valle de Shawé, que es el valle del rey. Y este rey, el rey de Sodoma, le hizo una propuesta interesante a Abraham. Que yo estoy seguro que si a muchos en este tiempo le hicieran esa propuesta, pues no la desecharían. Le hizo una propuesta interesante a Abraham. Le dice en el verso 21, dame a las personas y toma las posesiones para ti. ¿Pero qué le respondió Abraham? Que es la respuesta más sensata. Pero Abraham le dijo al rey de Sodoma: juro a Yahweh, el Elión, creador del cielo y la tierra, que no tomaré siquiera el cordón de una sandalia de lo que te pertenece. No dirás que tú fuiste quien me enriqueció. Abraham le dejó claro que no necesitaba su oro, ni su plata, ni sus perlas, ni ninguna de las otras posesiones que tenía este rey, ni siquiera un hilo del cordón de su calzado. Entonces queda claro que Abraham no fue a la guerra para obtener riquezas, fue para librar a su sobrino Lot y que el nombre del Eterno fuera exaltado. Por eso dijo: yo no quiero que digan que tú me enriqueciste, para que no le roben la honra y la gloria al Todopoderoso. Entonces vamos a estudiar los versos del 18 al 20 de Génesis 14, donde nos dice: y el rey Melquisedec de Salem sacó pan y vino. Él era un sacerdote del Elión, el poderoso supremo. Lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Elión, creador del cielo y la tierra. Bendito sea Elión, quien ha entregado a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio un diezmo de todo. Pero entonces nosotros aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Quién fue ese misterioso Melquisedec? ¿Quién fue Melquisedec? Rey de justicia. Melquisedec realmente ha intrigado por mucho tiempo y ha desconcertado a pensadores, eruditos y religiosos durante muchos siglos. Y el nombre de Melquisedec, nosotros sabemos, traducido del hebreo, que es el rey de justicia. Melquisedec, ¿dónde aparece? Aparece en las escrituras en 3 libros: en Bereshit 4, 18, 20, en Salmos 110, del 1 al 5, y en Hebreos capítulo 5, versos 6 y 7. Entonces en Bereshit, Melquisedec se presenta como un sacerdote del Elión, el Dios Altísimo. Bendice a Abraham y Abraham le entrega el diezmo de todo. El Salmo 110, de los versos 1 al 5, y quiero que prestemos atención a esto, amados, porque también encontramos a Melquisedec, pero tenemos que leer con mucho detenimiento para nosotros poder extraer un mensaje que hay ahí revelador. A manera de aclaración, y antes de comenzar a leer este salmo, el Salmo 110, usted deberá tener en cuenta, amados, que la mayor parte que va a leer en algunas escrituras, por ejemplo, como la Reina Valera, en este salmo es tomado del texto masorético, en el que el judaísmo ha alterado el texto en más de 134 veces, obviamente cuando se habla acerca de Yeshua, ¿verdad? Y eso fue dicho por Matthew Moshe Nolan en Torah to the Tribes. Entonces vamos a ver qué nos dice el Salmo 110 del 1 al 5. Yahweh dijo a mi amo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por tarima de tus pies. Yahweh enviará desde Sión tu poderoso cetro. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu batalla, en santidad majestuosa, desde el vientre, desde la aurora. Tú eras el rocío de la juventud. Yahweh ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Yahweh está a tu diestra. Él quebrantará reyes en el día de su vida. Entonces, en el primer verso, debemos preguntarnos:
¿quién es el que está a la diestra del Padre? Y aunque la respuesta quizás ya nosotros la sabemos, que es Yeshua, es bueno que miremos algunos versículos bíblicos que nos sustentan esto que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Y para eso vamos a ir entonces a Primera de Pedro 3:22, que nos dice, ahora el Yeshua, después de ascender al cielo, está a la diestra de Elohim. Y los mensajeros, las autoridades y los poderes están todos sujetos a él. Nos dice también Marcos 16:19, que después de que les habló, el maestro Yeshua fue elevado hacia el cielo y se sentó a la diestra de Elohim. Y si vamos a Romanos 8:34, nos dice también, ¿quién los condenará cuando el Mashiach Yeshua fue el que murió? Y no solo eso, sino que también resucitó y además está a la diestra de Elohim y también intercede por nosotros. Entonces, quiero que volvamos al Salmo 110, verso 1, ya que corroboramos con las escrituras de quién se sienta a la diestra de Yahweh, que es Yeshua, y vamos a volver a leer, dice, Yahweh dijo a mi amo, Yeshua, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por tarima de tus pies. Y si nosotros continuamos leyendo los versos del 2 al 4, donde nos dice, Yahweh enviará desde Sión tu poderoso cetro, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu batalla, en santidad majestuosa, desde el vientre, desde la aurora, y tú eres el rocío de la juventud. Y entonces, en el verso 4 encontramos nosotros lo siguiente, Yahweh ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? El orden de Melquisedec. Ahora, ¿a quién le dijo que sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec? A Yeshua. Y entonces quiero que ahora hagamos una pequeña comparación o hagamos una comparación entre el verso 1 y el verso 5 de este Salmo 110. Dice el verso 1, Yahweh dijo a mi amo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por tarima de tus pies. Es decir, Yeshua está a la diestra de Yahweh, ¿verdad? Y en el Salmo 110, en el verso 5 dice, Yahweh está a tu diestra, es decir, Yahweh está a la diestra de Yeshua. Él quebrantará reyes en el día de su ira. Entonces, vamos a aclarar este juego de palabras para que no nos confundamos, ¿sí? Prestemos atención. El verso 1 dice que Yeshua está sentado a la diestra de Yahweh, pero en el verso 5 dice que Yahweh está a la diestra de Yeshua, ¿verdad? ¿Y cómo es posible esto? Esto es posible, amados. Esto es totalmente posible porque Yahweh y Yeshua son el mismo. Yahweh y Yeshua son uno. Que esté sentado a la diestra es un hebraísmo y no quiere decir que el Eterno tenga derecha o izquierda y no se refiere a un lado ni al otro lado, ni a la manera en que esté situado y tampoco, mucho menos, a la dirección en la que se encuentra. Entonces, si nosotros bien analizamos el verso 1 y el verso 5, califican como uno solo y están hablando de lo mismo. Habla de Yahweh, que es el mismo Yeshua, quebrantado en reyes y enemigos. Y esto es algo fascinante, amados. Esto es algo fascinante. Y aún hay más. Ustedes pueden volver al verso 4 del Salmo 10. Yo no voy a volver allí por tiempo, pero ustedes lo pueden hacer, pueden volver al verso 4 del Salmo 110 en sus Biblias, en donde nos habla acerca de Melquisedec. Yo quiero que miremos ahora entonces, que después, justo después, finalizando el verso 5, también nos habla del quebrantamiento de los reyes. Dice, Yahweh está a tu diestra, él quebranta reyes en el día de su ira. Entonces ahora volvamos entonces a la primera aparición de Melquisedec en las escrituras, donde vemos en Bereshit, Génesis 14, 17 y 18, que nos dice que fue justo después del quebrantamiento de 5 reyes contra 4 y del enfrentamiento de Abraham contra los 4 reyes para librar a Lot, que Melquisedec apareció. Y entonces las escrituras nos están mostrando que Melquisedec aparece ¿para qué? Para el quebrantamiento de reyes. Yo creo que ya vamos tomando la idea de esto, amados. Y si vamos al Brit Hadashah, vemos que en el libro de Hebreos, donde Melquisedec por tercera vez es nombrado, nos dice,
y el Elohim lo proclamó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Estamos viendo, aquí está hablando de Yeshua y lo pueden leer en todo el capítulo 5 de Hebreos, amados. Entonces es prudente advertir que en el curso de esta búsqueda para descubrir más acerca de Melquisedec, también van a encontrar opiniones opuestas, y eso hay que decirlo. Según la literatura histórica, el libro, por ejemplo, de Jasher y el Midrash, dicen que Sem es Melquisedec, y muchos libros de la historia concluyen eso, de que Sem es Melquisedec, tienen a Melquisedec como Sem. Pero yo quiero que miremos esto, amados. ¿Cómo es posible que Melquisedec sea el mismo Sem si Rab Shaul, el mismo Pablo, en el libro de Hebreos 7:3, nos dice que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía y sin principio y fin de días? Y nosotros sabemos, por el contrario, que Sem sí tuvo padre y madre, y nosotros conocemos la genealogía de Sem. Entonces, si Melquisedec es sin principio ni fin, ¿esto qué nos lleva a pensar a nosotros? Que es el mismo Yahweh, ya que un ser humano, amados, porque un ser humano no se le puede aplicar esta descripción. Entonces dice Hebreos 7:3, no tenía registro del padre ni de la madre, ni de genealogía, ni de principio de sus días, ni del fin de su vida. En esto se asemeja al Hijo de Elohim, en que permanece sacerdote para siempre. Tremendo. Entonces continuemos, amados. Cuando nosotros continuamos haciendo hallazgos en esta historia, investigamos en las mismas escrituras, ¿qué más nos dice? Vayamos nuevamente entonces al capítulo 14 del verso 17 de Bereshit y vamos a encontrar que el único rey de los que derrotó a Abraham, que nosotros leímos, con nombre propio, es Kedorlaomer. Y eso lo podemos ver en Génesis 14:17. Nos dice, cuando regresó de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que lo acompañaban, el rey de Sedón, o sea, de Sodoma, salió a recibirlo en el valle de Shaul, que es el valle del rey. Y allí mismo, en el verso 1, nos dice que el rey Kedorlaomer era el rey de Elam. Génesis 14:1 dice, sucedió en los días de Amrafael, rey de Shinar, del rey Ariok, de Eleazar, del rey Kedorlaomer, de Elam, y del rey Tidal, de Goyín. Y si nosotros seguimos uniendo las piezas del rompecabezas, entonces vamos a descubrir que este rey Kedorlaomer era un descendiente de Sem, ya que Elam era hijo de Sem. ¿Y dónde podemos nosotros corroborar eso? Tampoco vamos a ir allí, pero lo podemos ver en Génesis 10:22. Ahí lo pueden ustedes corroborar. Entonces sabemos que Abraham también era un descendiente de Sem. Y esto puede ser encontrado en Génesis 11, del 10 al 32. Allí lo podemos nosotros ver y corroborar, donde vemos la descendencia de Sem hasta el mismo Abraham. ¿Qué descubrimos acá entonces? Que Abraham, quien es descendiente también de Sem, derrotó al rey Kedorlaomer, otro descendiente de Sem. Ya dijimos que Melquisedec significaba que rey de justicia y que hizo sus apariciones en la destrucción de reyes. Pero esta definición de Melquisedec sería incompleta si no la viéramos oficiando, si no lo viéramos como oficiando como un sacerdote en Génesis 14:18, cuando Melquisedec sacó pan y vino. Y recordemos que Melquisedec es el sacerdote altísimo, y cuando un sacerdote tiene pan y vino, hace referencia a una ofrenda de paz. Entonces, Melquisedec ofrece paz a un conflicto familiar después de una guerra entre reinos y entre naciones. Ahora, si Melquisedec es el rey de justicia y es el rey de paz, es exactamente entonces la misma descripción que solamente aplica para Yeshua, ¿verdad? Miremos a Yeshua como el rey de justicia de acuerdo a la profecía de Jeremías 23, del 5 al 6. Dice, miren, viene un tiempo, declara Yahweh, en que levantaré un retoño verdadero del linaje de David. Yeshua viene del linaje de David, y eso lo sabemos todos.
Él reinará como el rey y prosperará y hará lo que es justo y recto en la tierra. En sus días será librado de Judá. Israel habitará seguro. Y este es el nombre con el que se llamará. Yahweh es nuestra justicia. Entonces recordemos qué significa el nombre de Melquisedec, rey de justicia. Y ahora podemos mirar a Yeshua también como el rey de paz, según la profecía de Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y la autoridad descansa sobre sus hombros. Le han puesto por nombre admirable, consejero, poderoso, héroe, padre perpetuo, Sar Shalom, que es príncipe de paz. ¿En qué ciudad reinaba Melquisedec? En Salem. ¿Qué significa paz? ¿Y qué fue lo que hizo Melquisedec después de que los reinos estaban en disputa en Génesis 14:18? Sacó una ofrenda de paz. Entonces, esto quiere decir que se vincula perfectamente y directamente a Yeshua con Melquisedec. Ahora, hay un dato muy importante también que quiero que miremos, y es que en el libro de Melquisedec, que fue uno de los manuscritos del Mar Muerto, encontramos en la cueva de Qumran, por los esenios, que conectaban a Melquisedec con Mashiach. Los esenios fueron una secta judía que surgió en el siglo II antes de la era de nuestro Mashiach en la tierra. Los esenios eran muy radicales. Ellos se alejaron realmente del sistema corrupto de Caifás, del sistema corrupto de Herodes, de tradiciones, de dogmas, de religiones y de todo eso. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de separarse de los pecadores, convirtiéndose en una secta más bien de una manera elitista. Entonces, algunas personas que han leído los textos encontrados en la cueva de Qumran, los textos mesiánicos de Melquisedec, hasta sugieren que este Mesías Sadik, el maestro de justicia, sería perseguido y sería resucitado. Su expectativa era que cuando el Melquisedec apareciera, iba a ser exaltado y divino. Y ellos a Yahweh también lo nombraban como Melquisedec. Vamos a ver entonces qué nos dice Isaías 61:2 en nuestras Biblias. Dice, para proclamar un año del favor de Yahweh y un día de vindicación por nuestro Elohim, para consolar a todos los que están de duelo, para proveer a favor de los que están en duelo en Sión. En los manuscritos, amados, del Mar Muerto, dice en el verso 2, para proclamar un año del favor de Melquisedec y el día de venganza de nuestro Elohim. Yeshua también referenció esta escritura en la sinagoga cuando él leyó Isaías 61 del 1 al 2, cuando dijo, el espíritu de Adonai Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh, me ha enviado como heraldo de gozo a los humildes, para vender a los heridos del corazón, para proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, para proclamar un año del favor de Yahweh. Y al finalizar la lectura del capítulo dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, como lo dice en Lucas 4:21. Es decir, Melquisedec entonces, Yahweh, Yeshua, es lo mismo. Y habría que decir también, amados, que vamos a encontrar personas que dicen que Melquisedec es un título que se transfería de generación en generación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de pregonar justicia. Esta perspectiva sugiere que Melquisedec era una secuencia sacerdotal de muy alto nivel y no una persona. Supone que Melquisedec es un reinado, es una posición de autoridad. Pero entonces, para ir concluyendo, voy a referirme brevemente a otro asunto bastante polémico con respecto al sacerdocio de Melquisedec, porque muchas personas piensan que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, reemplazó el orden del sacerdocio de Aarón. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con esto, porque son dos sacerdocios totalmente diferentes. El sacerdocio de Aarón fue establecido para ser implementado en la tierra. El orden del sacerdocio de Melquisedec fue dado única y exclusivamente a Yeshua, porque tal y como nosotros lo vimos, Yeshua, Yahweh y Melquisedec se refieren a diferentes manifestaciones de nuestro Elohim. Entonces, Yeshua es el Melech, el rey de Israel,
porque vino de la tribu de Judá, de donde nacen los reyes de Israel. Pero Yeshua, y si ustedes notan, Yeshua no tiene el linaje de la tribu de Leví, de donde vienen los sacerdotes. Por eso es que el sacerdocio de Yeshua, nosotros lo vemos desde el orden de Melquisedec, un orden divino, y no es precisamente para oficiar en la tierra. Yeshua, nuestro Mesías, sabía muy bien esto, y por eso en las Escrituras nosotros no nos hablan de que Yeshua estaba oficiando en el templo. Nunca nos vamos a ver eso en las Escrituras. Y sabemos que Yeshua, como Dios, pudo haber hecho lo que él quisiera, pero él no iba a transgredir su propia Torá, su palabra. Entonces, amados, no hay evidencia escritural que diga que para las personas ser sacerdotes, según el orden de Melquisedec, en ninguna parte, no hay evidencia en las escrituras de esto. Primera de Pedro 2:9, cuando nos habla a nosotros de que somos el sacerdocio, no se está refiriendo a que ya nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, en ningún momento. Pedro estaba citando la Torá y se estaba refiriendo a cuál sacerdocio, al sacerdocio descrito en Éxodo 19, 5 y 6, donde dice: ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. En verdad, toda la tierra es mía, pero ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Eso es muy distinto a estar en el sacerdocio del orden de Melquisedec. Una cosa es ser ordenado como sacerdote según el orden de Melquisedec, y otra cosa es tener funciones como sacerdotes. Entonces vamos a poner un ejemplo secular, un ejemplo muy básico. Una persona puede tener el título de médico y cumplir con las funciones de médico, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la mayoría de las madres, de las mamás, no tienen el título de médico, pero realizan muchas funciones de médico con sus hijos. Que el niño le duele aquí, entonces tómese esta pastillita. Que le duele allí, entonces póngase este ungüentico. Entonces hágase esto o hágase lo otro. Y esto no es para desmeritar el trabajo de los médicos, por supuesto que no. Solo es para ejemplificar lo que pasa con los sacerdotes, ¿cierto? Entonces, si estuviera el templo, yo estoy seguro que no todos podríamos estar allí poniendo fuego en la menorá. Tampoco podríamos estar todos haciendo los sacrificios, porque debe de haber un orden. Y de allí precisamente viene la palabra ordenamiento. Entonces, por lo tanto, el ordenamiento del sacerdocio de los descendientes de Aarón debe seguir unos parámetros, unos alineamientos. Con esto yo no estoy diciendo que no podemos enseñar la Torá, o que no podemos reunirnos en las congregaciones, o que no podemos conmemorar las fiestas. Ojo con eso, yo con esto no estoy diciendo eso. O que no puede haber un pastor. Por supuesto que sí, podemos hacerlo por completo y no tenemos que estar mostrando un pedigrí para poderlo hacer. Pero también estoy seguro de que si hubiera templo en este momento, las cosas serían muy diferentes, porque esto habilitaría única y exclusivamente a los descendientes de Leví para poder oficiar en el templo, porque usar las vestiduras sacerdotales fue dada por el Eterno a los descendientes, única y exclusivamente a los descendientes de Leví para siempre. Miremos qué nos dice Éxodo 28:43. Aarón y sus hijos los usarán cuando entren a la carpa de reunión o cuando se acerquen al altar para oficiar en el santuario, para que no incurran en castigo y mueran. Será una ley perpetua para él y para su linaje por venir. Entonces, era para ellos las vestimentas, el sacerdocio que viene de la parte de Aarón. Baruch Hashem, amado, que el Eterno les continúe bendiciendo grande y enormemente.